Hola muchachos, vamos a continuar con el estudio de la lección 2.2 Estructura electrónica de los átomos. Ya conocimos la existencia de los números cuánticos, ahora vamos a hablar sobre la representación de orbitales. En un espacio alrededor del núcleo solo pueden existir ciertas ondas. Cada onda permitida recibe el nombre de orbital y corresponde a un estado estable de energía del electrón. Se describe mediante una serie de números cuánticos bien definidos. De esta manera, entonces vamos a describir la distribución de los electrones en el átomo. Se sabe que cada electrón ocupa un orbital atómico que se define por una serie de números cuánticos n, l, m sub l y m sub s. También, para cada solución de la ecuación mecano-cuántica se puede calcular la densidad electrónica en cada punto del átomo. Esto es, la probabilidad de encontrar al electrón en ese punto y es proporcional a r al cuadrado por la función de onda al cuadrado, donde r es la distancia al núcleo. Dicho esto, entonces vamos a hablar sobre los orbitales s. Se describe un orbital s diciendo que tiene simetría esférica. De hecho, en esta gráfica nosotros podemos observar un orbital 1s, un orbital 2s y un orbital 3s. Adicionalmente, esta línea roja representa la curva de densidad probabilística, donde este eje me representa la probabilidad de encontrar al electrón dentro del átomo y este R representa la distancia del electrón al núcleo. Entonces, se encuentra que la curva de densidad probabilística electrónica es la misma sin importar la dirección en el átomo. Es decir, que yo puedo moverme en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección y pues la probabilidad va a ser la misma. Esta figura indica que la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo disminuye conforme nos alejamos del núcleo en cualquier dirección. Entonces nosotros podemos observar acá que incluso, y aquí viene una primera pregunta, aquí en todo el centro del átomo, ¿qué valor encontramos para esta probabilidad? Siendo que está aquí. Sin embargo, en la medida que nos alejamos un poco, vemos cómo este valor llega a un máximo. Quiere decir que este punto sería donde yo tendría la mayor probabilidad de encontrar al electrón dentro del átomo. Y una vez superada esa distancia, observamos que en la medida que se aleja del núcleo, también la densidad tiende a cero. Entonces, eso cuando estamos para un orbital 1s, donde L es igual a 0. Ahora vamos a observar un orbital 2s. Entonces, vemos de hecho aquí primero sería al orbital 1s que teníamos aquí, y ahora vemos entonces que se aleja del núcleo, encontramos una región en blanco donde la probabilidad de encontrar al electrón es prácticamente cero, y este color azul intenso representa, en esta curva de densidad, vemos que el color azul es más intenso aquí donde tenemos un máximo, es decir, donde tenemos la máxima probabilidad de encontrar al electrón en un orbital s, y que en la medida que yo aumento la distancia de el r, ¿sí? La distancia de ese electrón al núcleo, vemos entonces cómo también comienza a disminuir esa probabilidad de encontrar al electrón. Y por último entonces observamos aquí un orbital 3s que contiene un orbital 1s, 2s y el orbital 3s que sería este externo. Vemos entonces que acá en esta región blanca tengo un punto donde la probabilidad es igual a 0 y de hecho luego encontramos al orbital 2s, aquí correspondería a la máxima probabilidad de encontrar un electrón en un orbital 2s, y luego de nuevo encontramos un nodo, es decir que estos nodos representan un lugar donde la probabilidad de encontrar el electrón es igual a 0, mientras que estos puntos representan
los lugares donde yo tengo la mayor probabilidad de encontrar al electrón dentro del átomo. Así como existen los orbitales s, también existen los orbitales p. Y entonces, a partir de la segunda capa, entonces recuerden cuando hablamos de números cuánticos, entonces teníamos nivel o capa. Entonces, a partir de la segunda capa quiere decir cuando n, el número cuántico principal, es igual a 2. Cada capa tiene una subcapa definida por L igual a 1. Y cada una de estas subcapas consta de 3 orbitales atómicos p. Si ustedes recuerdan, cuando L es igual a 1, entonces empezamos a hablar de orbitales p, que corresponden a los 3 valores permitidos de m sub L, que es menos 1, 0 y más 1, cuando L es igual a 1. De esta manera entonces surgen los orbitales 2p, 3p, 4p, 5p, etc. Y bueno, ¿cuál es la forma de estos orbitales p? Entonces observamos para estos casos que los orbitales p tienen esta forma gráfica correspondiente a dos lóbulos, ¿sí? Y que en el medio de esos lóbulos, ¿qué es lo que encontramos? Un plano nodal, es decir, un punto donde la probabilidad de encontrar al electrón es igual a 0. Es decir, y si observamos aquí la curva de densidad probabilística, entonces la región o el punto donde la probabilidad es máxima para yo encontrar un electrón dentro de los orbitales p será en la mitad de cada uno de estos lóbulos. Pero ojo, si ustedes observan aquí, de hecho estoy hablando del plano X. Y acá nos habían mencionado que existen 3 valores permitidos de m sub L, menos 1, 0 y más 1. Es por esto que en realidad cuando yo hablo de orbitales p, yo estoy hablando de 3 orbitales p, los cuales están orientados, dirigidos en cada uno de los ejes de un plano tridimensional. De esta manera yo podría describir, por ejemplo, a los orbitales px, o sea, los que están aquí sobre el eje x, los orbitales py, los que están en el eje y, y los orbitales pz. Pero en realidad, cuando yo hablo de orbitales p, yo tengo a los 3 y ellos se encuentran de esta manera, ¿sí? Esto es una fragmentación del dibujo que yo hago para tener una imagen visual más sencilla, pero en realidad los orbitales p entonces tienen esta forma. Y de nuevo, sabemos entonces que la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima aquí en el centro y es igual a 0 acá en este que fue descrito como un plano nodal. Si observamos entonces acá los colores empiezan a difuminar donde la distancia aumenta de hecho hacia el núcleo y donde la probabilidad de encontrar al electrón es 0. Así como tengo los orbitales p, yo también puedo hablar de los orbitales d. Entonces, a partir de la tercera capa, es decir, cuando n, el número cuántico principal, es igual a 3. Entonces, cada orbital tiene una tercera subcapa, con L igual a 2, que se compone de 5 orbitales atómicos d. Si L es igual a 2, m sub L puede tener valores de menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y es así como nosotros podemos empezar a hablar de los orbitales 3D, 4D, 5D, etc., para indicar la capa en la que se encuentran. Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo 5 orbitales D, entonces aparecen estas soluciones. Recordemos que estas son soluciones de esa ecuación de Schrödinger y Dirac. Entonces estos son resultados matemáticos de esa ecuación. Entonces, cada uno de estos orbitales pues va a tener unas posiciones en este eje y vamos a hablar, por ejemplo, de los orbitales de YZ, de XY, de Z cuadrado, de XZ y de X cuadrado menos Y cuadrado. De hecho, estas son las combinaciones donde cada uno de estos orbitales pues tiene un valor propio y no coinciden entre sí. Y estos son los 5 valores correspondientes a estos m sub L. Así como tengo los orbitales D, yo también tengo los orbitales F. Entonces, en la cuarta capa, es decir, cuando n, el número cuántico principal, es igual a 4,
De hecho, en la cuarta capa y las capas más grandes también hay 4 subcapas que tienen 7 orbitales atómicos. Y entonces cuando n es igual a 4, L puede tomar valores igual a 3. Entonces m sub L va a ser menos 3, menos 2, 1, 0, u, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Toma 7 valores. Y es por eso que entonces nosotros podemos describir acá 7 distintos orbitales F. De hecho, también existen los orbitales G, y es cuando L es igual a 4. Sin embargo, ya es muy complejo mostrar las ecuaciones que describirían la forma de cada uno de esos orbitales. Sin embargo, de manera general, lo que podemos mencionar es que para la primera capa, es decir, cuando n es igual a 1, solo se tiene el orbital 1s. Para la segunda capa, es decir, cuando n es igual a 2, se tiene el orbital 2s y 3 orbitales 2p. Cuando la tercera capa, cuando n es igual a 3, se tiene el orbital 3s, 3 orbitales p, 3p y 5 orbitales 3d. Para la cuarta capa, es decir, n igual a 4, se tiene el orbital 4s, 3 orbitales 4p, 5 orbitales 4d y 7 orbitales 4f. Y de hecho, si nosotros observamos esta gráfica, observamos el tamaño de un orbital 1s, 2s y 3s, acá nos menciona, el tamaño de los orbitales aumenta al mismo tiempo que lo hace n. Es decir, si aumenta el número cuántico principal, el tamaño de los orbitales también estará aumentando. De hecho, también lo podemos observar para estos orbitales 2p y 3p, donde evidentemente el orbital 3p es más grande que el orbital 2p. Ya definidos entonces los orbitales s, p, d y f, entonces ahora vamos a abordar lo que es la configuración electrónica. La distribución electrónica que se describe para cada átomo recibe el nombre de configuración electrónica del estado fundamental y corresponde al átomo aislado en su estado más bajo o estado no excitado. Entonces, cuando hablamos de configuración electrónica, vamos entonces a hablar también del principio de Aufbau, que es una palabra en alemán que está relacionada con construcción. Entonces, este principio también tiene unas reglas, las cuales nos menciona y nos dice que cada átomo se construye, primero, agregando el número adecuado de protones y neutrones al núcleo, como lo especifican el número atómico y el número de masa. Y segundo, agregando el número necesario de electrones a orbitales en forma tal que el átomo tenga la menor energía total. La energía de los orbitales aumenta conforme lo hace el número cuántico n, el número cuántico principal. Y para un valor dado de n, la energía aumenta a medida que crece el valor de L. Entonces, dos reglas nos ayudan a predecir configuraciones electrónicas. La primera regla nos dice que los electrones se asignan a orbitales según el valor creciente de esta suma, n más L. Entonces tengo la subcapa 2s y la subcapa 2p. Entonces, de este 2s yo puedo reconocer que n es igual a 2 y L, por ser s, entonces es igual a 0. Entonces acá me dice, los electrones se asignan a orbitales según el valor creciente de n más L. N más L en este caso va a ser 2 más 0, es decir, 2. Para 2p, entonces n es igual a 2 y L por ser p, entonces es igual a 1. 2 más 1, 3. Entonces quiere decir que los electrones se van a asignar primero, es decir, van a llenar primero una subcapa 2s que una subcapa 2p. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tengo la subcapa 4s y la subcapa 3d. Entonces vamos a revisar. N es igual a 4 y L por ser S, entonces va a ser igual a 0. 4 más 0 va a dar 4. Mientras que en este 3D, N es igual a 3 y L es igual a D, quiere decir que L es igual a 2. 3 más 2, 5. Es por esta razón que la subcapa 4S
se llena primero que una subcapa 3D. Otra regla que nos ayuda a predecir las configuraciones electrónicas es la regla 2, que dice: en las subcapas con el mismo valor de n más L, los electrones se asignan primero a la subcapa con menor valor de n. Entonces, si nosotros hiciéramos esta operación y el valor de n más L nos diera el mismo, los electrones se van a asignar primero a la subcapa con menor valor de n. Entonces vamos a comparar las subcapas 2p y 3s. n es igual a 2 y p es igual a 1. 2 más 1 va a ser 3, y 3s, entonces tengo n igual a 3 y L, que por ser s, es 0, 3 más 0 son 3. Pero entonces la regla me dice: los electrones se asignan primero a la subcapa con menor valor de n. Por esta razón se va a llenar primero un orbital 2p que un orbital 3s. Entonces, ese principio de Aufbau nos permite la construcción entonces de este tipo de diagramas. Por un lado tenemos aquí L, ¿cierto? Entonces vemos aquí, cuando L es igual a 0, estamos hablando de los orbitales S. Cuando L es igual a 1, estoy hablando de los orbitales P. Cuando L es igual a 2, estoy hablando de los orbitales D. Y cuando L es igual a 3, estoy hablando de los orbitales F. Entonces, para este diagrama observamos también que en la medida que yo voy subiendo, estoy hablando de un aumento de energía. Es decir, que un nivel 2s es más energético que un nivel 1s. Y a su vez un orbital 2p es más energético que un orbital 2s. Entonces, como características principales yo tengo: el espacio energético más grande está entre los orbitales 1s y 2s. De manera general, las energías de los orbitales están más cercanas a energías más altas. Es decir, estos valores vemos que en realidad son bastante pequeños, estas distancias. El espacio entre np y n más 1s es relativamente grande. El espacio entre n-1d y ns es bastante pequeño. Y quinto, el espacio entre n-2f y ns es aún mucho menor. De esta manera, entonces nosotros llegamos a este tipo de diagramas, ¿cierto? En los cuales nos permiten construir de una manera sencilla la distribución, la configuración electrónica de un átomo, ¿sí? Vamos a ver entonces un orden de llenado. Vemos aquí un aumento de energía, ¿cierto? Y esto también corresponde al valor de n, del número cuántico principal. Mientras que en el sentido horizontal corresponde entonces a los valores de L. Las configuraciones electrónicas observadas de energía total más baja no siempre concuerdan con las que se predicen con la guía Aufbau, o sea, con el diagrama que acabamos de observar. Y por esta razón existen excepciones, en especial en el caso de los grupos B, es decir, de los metales de transición de la tabla periódica. Por otro lado, la estructura electrónica de los átomos se rige por el principio de exclusión de Pauli, el cual nos dice que dos electrones de un átomo no pueden tener los mismos 4 números cuánticos, es decir, los mismos números de n, l, m sub l y m sub s. Dos electrones pueden ocupar el mismo orbital solo si tienen espines opuestos, es decir, valores diferentes de m sub s. Dos de dichos electrones son de spin apareado. Un electrón que ocupa un orbital por sí mismo está desapareado. Entonces, vamos a comenzar. Esta línea horizontal, entonces, para nosotros representa un orbital atómico. Esta línea, correspondiente como a una flecha, corresponde entonces, si está solitaria, a un electrón desapareado. Pero si yo tengo dos líneas que de hecho muestran direcciones diferentes, lo cual está relacionado con este m sub s, que uno sea positivo y el otro negativo, entonces cuando yo encuentro dos electrones de esta manera, yo voy a decir que estoy hablando de electrones apareados. Así, si nosotros vamos y revisamos entonces la tabla periódica, ¿sí?
la tabla periódica y vamos a concentrarnos en la línea 1 de la tabla periódica, es decir, cuando n es igual a 1. La primera capa solo tiene un orbital, 1s. Este puede acomodar un máximo de 2 electrones. El hidrógeno solo tiene un electrón y el helio, un gas noble, posee una capa principal ocupada de 2 electrones y es tan estable que no se conocen reacciones químicas de este elemento. Entonces nosotros tenemos esto, ¿cierto? 1 del hidrógeno, este es el número atómico. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno solo, está ubicado en un orbital 1s. Y tenemos una notación cuando hablamos entonces de configuración electrónica. Y entonces que ponemos aquí un numerito indicando el número de electrones que se encuentra ubicado en un orbital 1s. Para el helio tenemos que, de hecho, su número atómico es de 2, quiere decir que tiene 2 electrones y estos 2 electrones se encuentran apareados en este orbital y la notación simplificada entonces es 1s2. Entonces, de nuevo, esta notación nosotros podemos observar que el número corresponde al número cuántico principal n. Esta letra corresponde al número cuántico del momento angular L. Y este superíndice representa el número de electrones en el orbital o serie de orbitales equivalentes. Entonces, en la notación simplificada indicamos con superíndices el número de electrones de cada subcapa. ¿Sí? Esto es lo que nosotros observamos aquí en esta notación simplificada. Ahora vamos a observar la línea 2 de la tabla periódica, es decir, cuando n es igual a 2. Los elementos de número atómico de 3 al 10 ocupan el segundo periodo en la tabla periódica. En los átomos de neón, la segunda capa principal está llena por completo, ¿cierto? O sea, lo que estamos mostrando aquí. La segunda capa, es decir, n igual a 2, está llena por completo. El gas noble, neón, es muy estable. Por otro lado, nos mencionan la regla de Hund. Todos los orbitales de una subcapa dada primero se ocupan con un solo electrón antes de comenzar con el apareamiento. Estos electrones desapareados tienen espines paralelos. Entonces, nosotros estábamos en el helio, que tenía 2 electrones. Ahora vamos a hablar del litio, que tiene 3 electrones. Sabemos que cada orbital solo puede soportar 2 electrones. Es decir que este orbital 1s ya no puede soportar más electrones y por eso el tercer electrón del litio va a estar ubicado entonces en un orbital 2s. Cuando paso al berilio, el berilio tiene 4 electrones. Entonces ese cuarto electrón va a entrar en el orbital 2s y se va a aparear con este electrón que ya estaba y entonces tenemos esta configuración 1s2, 2s2. Y ojo, que bueno, aquí ha aparecido algo también, entre paréntesis un helio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta notación simplificada, aquí observamos para el litio 1s2, 2s1. O en química nosotros llamamos esto, esta figura aquí, esto, entre corchetes, nosotros decimos que esto es un núcleo de helio, ¿cierto? Porque sabemos que 1s2 corresponde a la configuración electrónica del helio. Entonces, en vez de escribir 1s2, yo escribo núcleo de helio 2s1. De hecho, esto representa a los elementos internos, a los electrones internos, y estos corresponden a los electrones de valencia. Yo puedo decir entonces núcleo de helio 2s1. De hecho, en otro tipo de libros también podemos encontrar como que esto lo llaman corazón de helio 2s1. Para el berilio entonces tengo 1s2, 2s2, es decir, núcleo de helio 2s2. Para el boro entonces yo ya tengo 5 electrones, los cuales van a estar ubicados 2 en un orbital 1s, 2 en el orbital 2s, y entonces voy a empezar a ocupar los orbitales 2p. Entonces tengo 1s2, 2s2, 2p1 o núcleo de helio 2s2, 2p1. Para el carbono entonces entra un sexto electrón, pero teniendo en cuenta lo que nos había mencionado Hund,
todos los orbitales de una subcapa dada primero se ocupan con un solo electrón antes de comenzar el apareamiento. Entonces es por esto que ese sexto electrón no entra aquí en este orbital y se aparea, sino que entra en un segundo orbital de la subcapa con un spin paralelo al primero, ¿sí? Y entonces en este caso estamos hablando de 1s2, 2s2, 2p2 o núcleo de helio 2s2, 2p2. Para el nitrógeno, entonces tengo 7 electrones y ese tercer electrón, de nuevo, él no va a entrar y se va a parear con ninguno de estos dos, sino que entra aquí y entonces vamos a tener 1s2, 2s2, 2p3 o núcleo de helio 2s2, 2p3. Ya para el oxígeno, entonces vemos que no tengo orbitales desocupados y entonces va a comenzar el apareamiento. Entonces ya vemos cómo entra el electrón acá, 1s2, 2s2, 2p4, núcleo de helio 2s2, 2p4. Para el flúor, entonces vemos que tengo 2, 4, 6, 8, 9 electrones, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p5. Y para el gas noble neón, entonces observamos que la segunda capa principal, 2s2, 2p6, está llena por completo. En la línea 3, el elemento que sigue al neón es el sodio. Aquí se empiezan a agregar electrones a la tercera capa, es decir, n igual a 3. Los elementos del 11 al 18 ocupan el tercer periodo de la tabla periódica. Entonces, aquí se empiezan a llenar los orbitales 3s. Para el sodio será el núcleo de neón y entonces aquí yo estoy simplificando los 10 electrones que tiene el neón y solamente le estoy dando importancia entonces a los electrones de valencia, que sería a este electrón ubicado en el orbital 3s. Para el magnesio entonces tengo núcleo de neón 3s2. Para el aluminio, núcleo de neón 3s2, 3p1. Y respetando la regla de Hunt, entonces vamos a ver que el llenado primero es sobre cada uno de los orbitales y una vez ya se encuentran ocupados, semiocupados cada uno de estos orbitales, entonces comienza el apareamiento, ya aquí para el caso del azufre, núcleo de neón 3s2, 3p4, hasta que llegamos al argón, donde vemos que la tercera capa entonces se encuentra llena, ¿sí? Bueno, entre comillas, porque la tercera capa aún no se llena ya que los orbitales 3d están aún vacíos. Sin embargo, el gas argón es noble. Todos los gases nobles, salvo el helio, tienen una configuración electrónica de ns2np6, donde n indica la capa ocupada más grande, ¿sí? Ahora llegamos a la línea 4 de la tabla periódica, cuando n es igual a 4. Y comienza el llenado de los orbitales 4s. Para el potasio, entonces encontramos núcleo de argón 4s1. El segundo electrón para ese orbital 4s entra cuando estamos hablando del calcio y entonces vemos núcleo de argón 4s2. Si continuamos con el aumento en el número atómico y el número de electrones, entonces tenemos un nuevo electrón que de hecho no va a comenzar a llenar los orbitales 4p, sino que se va a alojar en los orbitales 3d. Y entonces aquí tenemos al escandio. De hecho, aquí abajo tenemos una regla que nos dice, la regla n más 1s, que dice, en general, el orbital n más 1s se llena antes que el orbital nd. Vamos a suponer que n es igual a 3. 3 más 1, o sea 4, el orbital 4s se llena antes que el orbital 3d, ¿sí? Y fue lo que observamos acá, el orbital 4s se llena primero antes que el orbital 3d. Entonces, para el escandio, observamos que comienza el llenado, ¿sí? Y de acuerdo con la regla de Hunt, entonces para el titanio vemos que entra un segundo electrón en otro orbital, y para el vanadio entra un tercer electrón en un tercer orbital, pero para el cromo en realidad vemos que entraron dos
Dos electrones entraron de una vez. Vamos a revisar la configuración de este vanadio. Núcleo de argón 3D3, 4S2, o sea, tengo 5 electrones. Para el cromo, yo tengo con núcleo de argón 3D5, 4S1. De hecho, vemos que solamente aumentó un electrón, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia está acá, ¿cierto? Que un orbital 4s ahora solamente tiene un electrón, entonces es como si un electrón de aquí hubiera saltado a los orbitales 3d y de hecho ahora tengo todos los orbitales 3d y 4s semiocupados. Luego, para el manganeso, cuando entra un nuevo electrón, entonces va a llenar primero el orbital 4s2 y posteriormente va a comenzar el llenado de los orbitales, el llenado y el apareamiento en los orbitales 3d. Vemos que para el hierro entra entonces un nuevo electrón, ocurre un apareamiento, para el cobalto, para el níquel. Sin embargo, cuando llegamos al cobre, de hecho ya está apareado el cuarto orbital y de aquí también. Pero si revisamos, aquí tengo un 3D10 4S1. Ah, de nuevo sucedió algo similar, ¿cierto? Un electrón del orbital 4S entonces fue promovido al orbital 3D y aquí tenemos un orbital, la subcapa 3D llena y el orbital 4S semilleno, por eso tengo núcleo de argón 3D10 4S1 y posteriormente para el SIG, entonces vemos que bueno, entra un segundo electrón para el orbital 4s2 y para el galio entonces ya comienza el llenado de los orbitales p, que de acuerdo a la regla de Hume entonces va a comenzar primero con llenar, o sea, ocupar cada uno de esos orbitales y posteriormente sí vendría el apareamiento para llegar al criptón que corresponde al núcleo de argón 3D10, 4S2, 4P6 y corresponde al gas noble de la línea 4 de la tabla periódica. Entonces, de resaltar aquí son las anomalías presentadas en la configuración electrónica del cromo y del cobre. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente estudiado, vamos a realizar la representación de diagrama de orbitales para la configuración electrónica del oxígeno, número atómico 8, y al mismo tiempo responder cuántos electrones no apareados tiene un átomo de oxígeno. También vamos a responder esta pregunta. Escriba la configuración electrónica del fósforo, elemento 15, y cuántos electrones no apareados tiene un átomo de fósforo. También se espera que podamos realizar ejercicios como escribir los números cuánticos para describir cada electrón de un átomo de nitrógeno. Recuerde que se debe cumplir con la regla de Hume, por tanto, solo debe haber un electrón desapareado en cada orbital 2p del átomo de nitrógeno. De la misma manera, entonces vamos a hacer una serie aceptable de 4 números cuánticos para cada electrón de un átomo de cloro. Y, de manera general, entonces nosotros podemos observar que la tabla periódica entonces tiene unas configuraciones electrónicas características para cada uno de esos elementos, que de hecho por grupos entonces se van a caracterizar por la ocupación de sus electrones de valencia de los últimos orbitales, ¿cierto? Entonces para el grupo 1A, entonces tengo un electrón en el orbital S. Para el grupo 2A, dos electrones en el orbital S. Para el grupo 3, la configuración NS2, NP1. Para el grupo 4, NS2, NP2. NS2, NP3 para el grupo 5, NS2, NP4 para el grupo 6, NS2, NP5 para el grupo 7 y NS2, NP6 para los gases nobles. Aquí para los elementos de transición también vemos un cierto orden, de 1s2 para estos elementos, de 2s2, de 3s2. Sin embargo, aquí, que fue cuando vimos la anomalía del cromo, entonces vemos que lo esperado sería un D4S2, pero en realidad corresponde a un D5S1,
posteriormente sí un D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, y lo esperado según el orden de llenado sería D9S1, pero nosotros vimos que para el cobre entonces ocurre un D10S1 y ya para el zinc se ocurre un D10S2. Sin embargo, también vale aclarar que a pesar de existir, por ejemplo, este tipo de excepciones, dentro del mismo grupo vuelven a existir unas excepciones. Entonces, por ejemplo, para el wolframio. Y a pesar de que exista más o menos una regla de la configuración electrónica del grupo, cada uno de estos elementos podemos observar que tienen su propia configuración electrónica particular. Ahora vamos a determinar el número de electrones desapareados de un átomo de telurio. De la misma manera del ejercicio anterior, entonces vamos a determinar cuántos electrones desapareados hay en los átomos de sodio, neón, aluminio, berilio, cromo, oro, cobre y titanio. Por último, vamos a describir el paramagnetismo y diamagnetismo. Entonces estas son propiedades características de elementos, de sustancias. Entonces, las sustancias paramagnéticas tienen electrones desapareados y los campos magnéticos las atraen muy débilmente. Por el otro lado, yo tengo que las sustancias diamagnéticas tienen electrones apareados y los campos magnéticos las repelen muy débilmente. Entonces, un equipo que yo puedo utilizar para determinar si una sustancia es paramagnética o diamagnética corresponde a un dispositivo que tiene estas características, que más o menos representa una balanza, ¿cierto? Que vemos aquí una regleta y que esta balanza de hecho está estabilizada y tiene por un lado pues como unos pesos y por el otro lado una muestra. Entonces, antes de conectar el campo magnético, se determinan la posición y la masa de la muestra, ¿cierto? Entonces vemos acá, esta línea traza un nivel, la muestra está aquí, acá esta línea también está en el centro y la balanza se encuentra equilibrada. Entonces, nos dice acá que las sustancias paramagnéticas son atraídas débilmente por los campos magnéticos. Entonces, yo tengo un imán y al encender, ¿sí? O al activar el campo magnético de este imán, vemos que esta sustancia fue levemente atraída, ¿cierto? De hecho, la balanza ya no se encuentra igual y aquí hay una manifestación de eso. Entonces, cuando el campo magnético está activado, una sustancia paramagnética es atraída hacia el campo y vemos entonces este comportamiento. Por lo contrario, cuando el campo repele muy débilmente a una sustancia, decimos que esta sustancia es una sustancia diamagnética. Y entonces vemos cómo la balanza ahora se desequilibra para el otro lado y entonces esto corresponde al comportamiento de una sustancia diamagnética. Así llegamos entonces al final de la lección 2.2.